La noticia puede ser inminente y se la contaremos en este informativo si se produce. El Supremo se ha reunido esta mañana para decidir sobre el toque de queda adelantado en Castilla y León. Hoy también vemos cómo las zonas rurales libran su batalla contra el coronavirus. El Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia, pagará con su propio dinero un cribado para sus vecinos porque la Junta no cree conveniente realizarlo. En esta residencia de Burgos van reconquistando un poco de la antigua normalidad. Todos los mayores están inmunizados y eso les permite ya pequeñas alegrías de las que llevaban meses privados. Que podamos estar cerca de nuestro familiar, pues para poder tocarle la mano. Sobre todo por la tarde, otras tres amigas y yo nos bajamos al estudio y allí jugamos una partida o dos al partido. Hola, ¿cómo están? Pendientes en estos momentos del Tribunal Supremo. A primera hora de la mañana se reunía para estudiar las cautelares sobre el toque de queda adelantado en Castilla y León. David Aragonés. A esta hora siguen reunidos los magistrados del Supremo que deben decidir sobre la petición del Gobierno central de suspender cautelarmente ese adelanto del toque de queda en Castilla y León. Para ello, también estudian las alegaciones presentadas por la Junta, en la que defiende que la medida ha bajado los contagios y salvado vidas. La decisión se espera para hoy o mañana. Intentamos evitar el ascensor y dejamos fuera de casa el calzado. El coronavirus es responsable de nuestros nuevos hábitos, también en las zonas comunes de los edificios. El contagio, como hemos visto en Bilbao, no tiene espacios vedados. El Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia, organizará y pagará con su propio dinero un cribado masivo para sus vecinos. Será mañana y lo hace después de habérselo pedido sin éxito a la Junta. Lo va a hacer el Ayuntamiento de Ayllón, aunque después tenga que pasar la factura a la Junta. La factura y tenga que requerir las responsabilidades que tenga que requerir y a quien las tenga que requerir. Recta final de la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Mañana se aprueban en las Cortes. La mayoría está garantizada pese a las ausencias de algunos procuradores por coronavirus. Laura Zembranos. Sí, en total han sido 3 los procuradores ausentes en esta sesión plenaria, un procurador del Partido Popular, otro de Ciudadanos y otro del Partido Socialista. Estas ausencias habrían provocado un empate de fuerzas entre gobierno y oposición, pero se mantiene la cortesía parlamentaria y uno de los procuradores socialistas no votaba pese a estar presente en el hemiciclo. También otra ausencia, la del consejero de Agricultura, que permanece ingresado en la UCI. Y en cuanto al tiempo, día desapacible, con lluvia, mucho viento, más frío y nieve. Francisco. Sí, Alejandra, buenas tardes. Llega una borrasca desde el norte, nos ha dejado las rachas más fuertes de viento en el sistema ibérico, 160 kilómetros por hora. Mucha precaución en el sur de Ávila, donde ya han caído 75 litros por metro cuadrado, también la zona donde más ha llovido de toda España. Esta tarde están activos los avisos en prácticamente todos los extremos, por viento, por nevadas en el norte y también por lluvias, como decíamos, en toda esa zona del sistema central. Más de 2 millones de euros acaba de repartir esta administración de la ciudad de Segovia. Aquí se ha sellado el único boleto acertante del sorteo de ayer, del abono loto. A primera hora de la mañana se ha reunido la sala del Tribunal Supremo encargada de decidir sobre el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Tiene que pronunciarse en concreto sobre las medidas cautelares que pide el Gobierno de España en su recurso. David Aragonés, ¿cuándo podríamos conocer ese auto? De forma inminente, porque la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo lleva reunida desde las 10 de la mañana para decidir sobre el recurso del Gobierno que pedía la suspensión cautelar del adelanto del toque de queda. Los magistrados están estudiando también las alegaciones de la Junta, donde defendía que la medida estaba reduciendo el número de contagios y por tanto protegiendo el derecho a la vida. El Gobierno alega que la orden de la Junta vulnera las libertades y el decreto del estado de alarma. Fuentes jurídicas apuntan a que un fallo del Supremo que en caso de suspender el adelanto de ese toque de queda tiene que ser explicativo en cuanto a qué ocurre con las sanciones y las posibles repercusiones económicas de diversos sectores perjudicados.
Sin perder de vista el Supremo, vamos a estar muy pendientes a lo largo de este informativo, vamos a seguir adelante. No es una normalidad plena, pero es un gran paso el que han dado los mayores de residencias que ya están inmunizados. Después de meses pueden volver a relacionarse con otros usuarios, compartir momentos de ocio, una inyección de ánimo a la espera de reencontrarse con sus familias. Aunque tengan que seguir a 1,5 metros para hablar con sus familiares, Laura mira ahora a su madre con más seguridad. Para nosotros significa una esperanza de que ya queda menos para hacer vida normal y poder estar más cerca de ellos. En esta residencia de mayores ya han superado el periodo de máxima inmunidad y los espacios comienzan a volver a su normalidad. Atrás quedan ya las unidades de convivencia y los confinamientos en las propias habitaciones. No tiene una relación mucho más controlada, pero sí que tiene una relación social. En ella establecen pues, los juegos, actividades, terapias y ahora poco a poco pues, se va produciendo quizás un poquito más laxo, ya pues, se va saliendo un poquito más a zonas más comunes. A pesar de que las residencias sean ahora más seguras, todavía quedan pasos por dar. El acercamiento cuando te despides, el beso cuando vienes. Los familiares siguen demandando el contacto físico. Que podamos estar cerca de nuestro familiar, pues para poder tocarle la mano o poder estar más en contacto, que muchas veces es la única forma de comunicación con ellos. De momento, las medidas de protección seguirán a la espera de cómo evolucione la pandemia, pero las videollamadas o las visitas a través de una ventana comienzan ya a ser un recuerdo. Y como cada martes, los casos repuntan con respecto a ayer, aunque no se superan los 1000. Hoy son 849 casos diarios, con las provincias de Valladolid y León a la cabeza. Hay 314 ingresados en las UCIs de nuestra comunidad y, como ayer, hay que lamentar el fallecimiento de 30 personas. La Organización Mundial de la Salud concluye que el coronavirus tiene origen animal y que se originó en diciembre de 2019. Las investigaciones apuntan a que la procedencia del virus está en los murciélagos, aunque aún no se habría confirmado. Así lo indica un comité de expertos que llegó a la ciudad de Wuhan el 14 de enero, tras haber hecho estudios y observaciones junto al Instituto de Virología de esta ciudad china. Los zapatos fuera, no entran en casa, se quedan en el rellano. El coronavirus ha introducido nuevos hábitos en nuestra vida, obligados como estamos a convivir con él. Zapateros en el rellano o escaleras a las que ahora recurrimos más que antes. En las zonas comunes de nuestros edificios también nos protegemos, nos cuidamos, porque el contagio también ahí es posible. El brote en un edificio bilbaíno en el que ya han muerto 6 personas nos lo recordaba hace tan solo unos días. 33 positivos, 5 personas ingresadas y 6 fallecidos en este bloque de viviendas en Santurtzu, Bilbao, a causa de un brote de COVID. Bajando con los vecinos, acojonados. El que las zonas comunes y los ascensores pueden estar contaminados es algo que todos lo sabemos. El miedo al contagio y a que surjan brotes como el del País Vasco está provocando cambios en las costumbres de comunidades de vecinos tan grandes como esta. Son 48 vecinos por bloque. Sí, un poco de miedo sí que hay, sí. Ahora ventilamos más las zonas comunes para que circule el aire. Por supuesto que sí, las ventanas de la escalera están abiertas continuamente. Preferimos subir y bajar por las escaleras, siempre claro que se pueda. Bajo siempre por la escalera. Fue una de las recomendaciones que ofreció en el mes de abril el Ministerio de Sanidad, quitarse los zapatos y dejarlos en la puerta. Hoy, ya lo ven, seguimos haciéndolo. Un felpudo, poner los zapatos, te limpias, pasas el suelo. Todas las miradas se centran en los ascensores. Nos recomiendan que no toquemos nada con las manos, que llamemos, por ejemplo, con el codo y que subamos solos. ¿Qué hay que esperar? Se espera. Pero se está llevando de uno en uno. Precauciones que sirven para cuidar a nuestros vecinos y a nosotros mismos. Algo que ya tenemos claro es la fase de la infección por coronavirus, cómo y cuándo se desarrollan los síntomas. Los protocolos han cambiado durante todos estos meses. Con 10 días de cuarentena y sin síntomas, el contagiado es dado de alta.
Cuando una persona tiene síntomas, le hacen la prueba. Si el resultado es positivo, tiene que estar aislado. Durante los primeros 7 días puede contagiar. A los 10, si se encuentra bien, recibe el alta sin PCR o test de antígenos de confirmación. Cuando el cultivo se realiza a partir del 7º día, el virus no crece, con lo cual parece ser que no es contagioso a partir del 7º día. El segundo ejemplo es el de un contacto estrecho. El rastreador le llama, se realiza una prueba. Si da negativo, estará en cuarentena. 10 días después tendrá que someterse a otro test. Si confirma el negativo, fin del aislamiento. Hay otros casos, por ejemplo, el contacto estrecho que da negativo y 5 días después tiene síntomas. Si ha estado aislado, todo correcto, pero si ha salido y se ha relacionado, ha contagiado. Por último, están las personas asintomáticas. Para encontrarlas se realizan los cribados masivos. Se lo habían pedido a la Junta y como se lo niega, el Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia, realizará mañana un cribado masivo entre sus cerca de 1.200 vecinos. Lo considera urgente por los datos de incidencia. Lo pagará con su dinero, no ha querido concretarnos el coste y su intención es pasar después la factura al Gobierno autonómico. Es negligente el que no se haya hecho un cribado en Ayllón ya. Nuevamente, aquí se pone de manifiesto que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Los cribados se hacen cuando hay sospecha de transmisión comunitaria y en este caso no tenemos ninguna duda de que no hay transmisión comunitaria en Ayllón. Sudáfrica ha suspendido la vacunación con AstraZeneca por las dudas sobre su eficacia contra la variante de coronavirus de este país. Ya había recibido más de 1 millón de dosis de esta vacuna. Es uno de los pocos estados en vías de desarrollo que pueden hacerse con ellas por su cuenta. No pueden hacerlo otros como Mozambique, con casi 45.000 casos en total y 465 muertos. La tercera parte en las últimas 2 semanas por el rápido avance de la variante sudafricana en la región. Allí urge vacunar al personal sanitario. El sistema va a colapsar, ya está a su máxima capacidad y si los trabajadores de salud siguen enfermándose y muriendo, esto no va a ser posible, digamos, va a ser realmente una catástrofe. Ocurre en un país de 28 millones de habitantes en el que apenas hay 10 médicos de cada especialidad. Además, les resulta complicado hacerse con equipos de protección. Los países ricos han comprado o han acaparado todo el mercado internacional, entonces, aunque tuviera dinero, Mozambique no podría comprar máscaras. ONGs como Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo piden un aumento de la ayuda humanitaria y que se suspendan temporalmente las patentes de las vacunas para ayudar a los más pobres. Y es un problema de justicia mundial, ¿no? Ya hay proyectos como COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que a finales de mes enviará un lote de 1,2 millones de dosis a repartir entre 92 países. Es menos de la mitad de lo que ha recibido solo España hasta el momento. Población, ¿dónde está? Las Cortes debaten hoy y mañana los presupuestos de 2021 y lo hacen con escaños vacíos en el hemiciclo por el coronavirus, entre ellos el del consejero de Agricultura ingresado en la UCI. También faltan 3 procuradores de PSOE, PP y Ciudadanos. Estas bajas no han alterado la mayoría de los partidos en el Gobierno. Durante las votaciones del Partido Socialista no está participando un procurador para no alterar el equilibrio de fuerzas. Pero curiosamente Son 77 y no 81 los procuradores que votan. Los presupuestos que sustituirán a los de 2018 saldrán adelante. Eso será mañana. Hoy se están debatiendo las enmiendas parciales y de nuevo con reproches cruzados entre Partido Popular y PSOE. Se acusan mutuamente de falta de voluntad. Laura Zembranos. Sí, reproches entre gobierno y oposición, no solo por las políticas autonómicas, sino también por las políticas estatales y por el incumplimiento del Pacto de Reconstrucción. Sobre el debate de las cuentas, se están debatiendo las 3 primeras carteras, también las enmiendas presentadas en el articulado y se han presentado un total de 1.700 enmiendas por los grupos. Recordamos que la semana pasada tan solo han sido 2 las enmiendas aprobadas presentadas por la oposición, una del Partido Socialista y otra de Por Ávila. Y la noticia de esta misma mañana es que se ha presentado una enmienda conjunta por todos los grupos para destinar 700.000 euros al campamento de Monte la Reina en Zamora, aunque ese consenso no es tal, ya que el Partido Socialista critica a los populares de sumarse a la enmienda para no hacer el ridículo. Ustedes votan en contra de esas iniciativas y nosotros transaccionamos con ustedes porque nosotros tenemos un compromiso firme con Zamora y con el campamento militar de Monte la Reina.
el compromiso de estas Cortes duplica el compromiso del Gobierno de España. 0 céntimos para Montelarreina, si usted no ha transaccionado nada, si usted no ha apoyado nada, si aquí quien ha transaccionado ha sido el PSOE con Ciudadanos, y usted a rebufo, se viene a sumar, porque si no iba a salir aquí esta mañana a hacer el ridículo. En las Cortes ha tomado hoy posesión de su escaño la procuradora de Vox, que sustituye a Jesús García Conde. Fátima Pinacho ha llegado acompañada de los diputados de Vox en el Congreso y en una breve comparecencia ha cargado contra el Gobierno PP Ciudadanos. Queremos ser y seremos la alternativa en Castilla y León. Este presupuesto es un presupuesto del engaño y de la mentira, que pretende mantener todos y cada uno de los privilegios de la clase política y del Estado autonómico, que está arruinando a España en el momento en que los españoles más nos necesitan. Este es Pablo Hasél, un rapero leridano que fue condenado a 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona por mensajes que difundió en las redes sociales. Tiene hasta el domingo para ingresar en prisión de forma voluntaria. 200 artistas han firmado un manifiesto en apoyo a Hasél. Este caso ha provocado un nuevo mano a mano entre los dos socios del Gobierno de coalición por ver quién legisla más rápido. El Ministerio de Justicia anunció anoche que está estudiando una reforma para que no conlleven cárcel los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y las injurias a la corona. Apenas unos minutos después, Podemos informaba de que había registrado en el Congreso una ley de protección de libertad de expresión con el mismo objetivo. Y el Gobierno, mientras tanto, intenta restar importancia a estas nuevas discrepancias internas. Así lo ha hecho hace tan solo unos minutos la portavoz del Ejecutivo, quien ha asegurado que muchos de los movimientos políticos de estos días tienen que ver con la campaña electoral en Cataluña. Algunas formaciones políticas quieren apadrinar, capitanear o patrimonializar algunas cuestiones solo y llanamente, puesto que el domingo tenemos elecciones y todas las formaciones políticas se quieren situar en posición de ventaja. Las cofradías esperan poder organizar actos religiosos en Semana Santa dentro de sus iglesias. Al menos así lo contemplan las de Valladolid, tras la reunión mantenida ayer con el vicepresidente de la Junta. Aseguran que a mediados de marzo es posible que aumente el aforo de asistentes al interior de los templos y se permita 1/3 de su capacidad. Ahora mismo son solo 25 las personas permitidas. Que a lo mejor para mediados de marzo podía decir, pues, esto se puede hacer, o esto os permitimos que se haga porque la incidencia ha mejorado mucho y entonces se puede hacer algún acto de ese tipo. Los controles seguirán en la frontera con Portugal hasta el 1 de marzo. La prórroga se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. Se mantienen, por tanto, hasta esa fecha las limitaciones de entrada y salida que se vienen aplicando desde hace 10 días. Se aplaza la declaración de Luis Bárcenas y el resto de los acusados en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede del Partido Popular con fondos de la Caja B. La Audiencia Nacional la retrasa al menos hasta el martes que viene por el contagio de coronavirus de uno de los procesados, el exgerente popular Cristóbal Páez. Hoy el periódico El Mundo publica que el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, habría ayudado a mediar entre Bárcenas y el Partido Popular. López lo niega con rotundidad. El cibercrimen se ha convertido también en una industria. Ya no hace falta saber de informática para poder delinquir. Hay a la venta programas para hackear cualquier dispositivo, móviles u ordenadores. Son capaces de robarnos datos de las tarjetas o incluso de suplantar nuestra identidad. El cibercrimen ya es más rentable que el narcotráfico. El pirateo ahora mismo es una verdadera empresa que mueve muchos millones de dólares. Concretamente 1 billón en 2020, casi el doble que hace 2 años. Funcionan con una estructura empresarial con el malware como servicio. Antes tenías que saber programar mediante líneas de código y hoy, bueno, pues ya te venden el malware.
En su catálogo armas cada vez más sofisticadas que no solo suplantan la identidad de la víctima, también pueden estafarla. Correos en los que suplantan al CEO de una compañía para pedir con urgencia una transferencia. La persona ve el correo electrónico y es que no la diferencia de uno real. Pueden llegar a operar como empresas de comunicación ficticias. Ver famosos diciendo que han ganado mucho dinero con el Bitcoin, ¿no? Y nos lo hemos creído o se lo han creído y al final han derivado sus ahorros. Y nuestro rastro en redes sociales tiene mucho que ver. Es una pista fantástica para los cibercriminales, incluso nuestra lista de favoritos que guardamos en Amazon. Con este Big Data generan ataques personalizados, mensajes creados para nuestros gustos. El objetivo ahora son los dispositivos y hogares conectados. Así se siente la hostelería de Castilla y León. Dicen que están hartos de pagar los platos rotos de las administraciones. El sector se está agrupando por toda España. Ya son 700 los hosteleros que presentarán una demanda ante el Tribunal Supremo. Por cierto, que en el País Vasco la hostelería había recurrido su cierre en zonas con alta incidencia y hoy la justicia le da la razón. Estima que no son un riesgo para la salud pública y permite abrir a los bares y restaurantes de manera cautelar. Deberán mantener las restricciones en el horario y el aforo. Y ya conocemos los destinatarios de las ayudas al alquiler de la Junta de 2020. En principio son 12.200 beneficiarios directos a los que se podrían sumar 1.000 más que están en lista de reserva. El importe medio es de 1.650 euros. La ayuda cubre el 40% de la renta mensual, en el caso de los jóvenes y mayores de 65 años, el 50%. El 61% de los beneficiarios son mujeres y el 28% jóvenes. Y siguen las reacciones a la intención de prohibir la caza del lobo por parte de la ministra de Transición Ecológica. Si ayer el ministro de Agricultura rechazaba esta medida, hoy ante esta contradicción del Gobierno, la Junta ha pedido al ministro que defienda su postura ante Pedro Sánchez. Esperemos que no sea más que aparente y que en realidad esconda un posicionamiento para salvar los muebles ante las organizaciones profesionales agrarias, que sea una posición real del Ministerio de Agricultura y que el presidente del Gobierno dirima. También las organizaciones agrarias siguen manifestando su oposición a que se prohíba la caza del lobo. Desde Asaja Palencia hablan de un ataque cada 5 días y de daños que en rara ocasión son indemnizados. Hoy se han reunido con representantes del Partido Popular para pedirles que utilicen todas las herramientas a su alcance para poner freno a los continuos ataques al sector agrícola y ganadero. Naturgy construirá 4 hidrogeneras en Castilla y León, de un total de 38 que va a instalar en todo el país para impulsar la movilidad sostenible. La compañía pretende que estas estaciones de repostaje estén operativas antes de 2025. De esta manera se podría evitar la emisión de más de 30.000 toneladas de CO2 al año. El Hospital de Soria necesita radiólogos. En enero se quedó sin 3 de estos profesionales y el servicio está ahora mismo a menos de la mitad para atender a toda esa provincia. Esto supone demoras en el diagnóstico de otras especialidades médicas. Afirman que las listas de espera se están cumpliendo, pero es gracias a que están externalizando el servicio. El ejemplo típico, pues la mujer que se ha notado o pensaba que igual se notaba un bulto en la mama y como estábamos con el COVID, pues ha esperado unos meses o unas semanas a que se pasara el problema del COVID. Bueno, pues lo mismo ha podido pasar con colon, con estómago, con otros órganos, pero no tenemos retraso en ninguna patología especial. Es más, nuestras listas de espera creo que son correctas para lo que tenemos, que estamos en una situación muy especial. Faltan 6 minutos para las 3 y regresamos hasta ahora al Tribunal Supremo. Les estamos contando que a primera hora de la mañana comenzaba la reunión de la sala que tiene que pronunciarse sobre el toque de queda adelantado en Castilla y León. David Aragonés, recuérdanos lo que sabemos hasta ahora.
Pues de momento no tenemos decisión del Tribunal Supremo. Seguimos muy pendientes de si el alto tribunal decide o no suspender cautelarmente este adelanto del toque de queda y de las consecuencias que puede acarrear. Si así fuera, quedaría por ver qué ocurre, por ejemplo, con las multas impuestas a esta hora, si habría que recurrirlas o quedarían sin efecto. Además, en ese caso, la Junta tendría que fijar de nuevo otro toque de queda. En caso contrario, si el Supremo avala la medida de la Junta, todo seguiría igual y abriría un importante precedente para que otras comunidades hicieran lo mismo. No es la primera vez que vemos una imagen así, pero no deja de ser sorprendente. Son una pareja de jabalíes que anoche se paseaban por Palencia, muy cerca del campus de La Yutera. La policía fue la encargada de llevarlos a una zona menos peligrosa. Y no todos los gimnasios de la comunidad permanecen cerrados. Han oído bien. Los centros que cuentan con una licencia sanitaria siguen dando sus clases, que sirven como terapia para diversas dolencias. La gimnasia posparto es una de ellas y un ejemplo de que cualquier usuario con prescripción médica tiene derecho a asistir a los centros deportivos. La vida le ha cambiado en las últimas horas a un segoviano. Ha ganado más de 2 millones de euros en la Bonoloto de este lunes. Es el único acertante de toda España. La combinación ganadora la selló en esta administración, la número 10 del barrio de Nueva Segovia. Jugaba 3 euros para el sorteo de la Bonoloto de toda la semana. Que es una apuesta de 3 euros semanal, de Bonoloto semanal. Lo hace mucha gente, entonces, a saber. Si la persona no se pone en contacto conmigo es imposible saberlo. Lo sabrán más los bancos, lógicamente, al tener que pagar que nosotros, los loteros. Querido don Miguel Delibes, desde que empecé a leer tus libros me causaste una gran admiración. Me gustaría saber de animales tanto como tú. Ha tenido que llegar un horrible virus y provocar una pandemia para que la gente empiece a valorar las pequeñas cosas. Atentamente, Clara. Niños como estos de toda Castilla y León han escrito en solo un mes 1.500 cartas al ilustre escritor, invitados por la Fundación Miguel Delibes por el centenario de su nacimiento. Una generación acostumbrada a comunicarse vía WhatsApp no ha dudado en coger papel y boli. Los niños están dando más trabajo del habitual al servicio de correos. Los días que menos 30, los días que más incluso hasta 100 hemos llegado a recibir al día. Cada una es especial, desde las 4 líneas del niño que acaba de aprender a escribir a la carta ilustrada a carboncillo. Y al leerlas, uno comprende que los niños de hoy tienen mucho en común con el Delibes del siglo XX. Les gusta mucho hablar de si tienen mascotas, les gusta mucho hablar de si salen al campo, les gusta mucho hablar de que tienen pueblo y de que van a los pueblos. Desde el colegio, los niños le cuentan al escritor como si fuera un amigo que viven en plena pandemia. Como estamos ahora con la situación y ya con el COVID no puedo salir a la calle. Estas cartas serán cápsulas del tiempo dentro de unas décadas. Nos encontraremos con que esto fue una foto estática de un momento histórico. A Miguel Delibes le encantaba tener correspondencia en papel, de ahí esta invitación a la infancia que hoy se mensajea a través del móvil. Si no pasan por lo menos por la experiencia de recibir una primera carta y escribir una primera carta, pues a lo mejor nunca la viven y piensan que una carta es lo que te manda la compañía eléctrica. La liturgia epistolar se completa con una carta de respuesta. A mí me hace ilusión recibirla porque no te lo esperas. Estas cartas a Delibes se convierten en una lección de vida en tiempos de inmediatez. Así escribimos nosotros el final de este informativo con el recuerdo a Miguel Delibes. Ahora llegan los deportes. Más información esta tarde a las 8:30. Adiós.